La búsqueda de la felicidad es el fin de muchos hombres y muchas mujeres en esta tierra. Pero recuerda que esa búsqueda está basada en dos premisas equivocadas. No hay nada terrenal que te va a dar felicidad, porque eso se va a evaporar tarde o temprano, ni hombre, ni cosa, objeto. Y dos, tú por ti mismo no puedes obtener la felicidad, porque la felicidad está en una relación íntima con el Señor. En busca de la felicidad es una película que fue filmada el año 2006. Fue protagonizada por Will Smith y transmite la idea de que la felicidad es una decisión personal que exige que la persona que lo busca asuma un liderazgo, prepare un plan y tenga la esperanza de llevarlo a cabo. Esa es más o menos la enseñanza que quiere transmitir esta película, ¿no? En busca de la felicidad. Muchas personas se han inspirado en esta película para buscar la felicidad. Esta película retrata la historia, porque está basada en una historia de la vida real de Chris Gardner, un millonario que se hizo rico a través de la bolsa de valores, ¿no? Fundó una empresa que se dedicó a poner acciones en las bolsas de valores. Y hoy día Gardner se ha convertido en una persona que viaja por muchos lugares hablando acerca de la felicidad, ¿no? Es conocido como el gurú de la felicidad. Y él dice esto: no existen fórmulas precisas para encontrar la felicidad. Cada ser humano labra su propio camino, pero es muy importante saber que nadie más puede ayudarte a encontrarla que tú mismo. Repito esta última parte. Cada ser humano labra su propio camino, pero es muy importante saber que nadie más puede ayudarte a encontrarla más que tú mismo. Y la mayoría de las personas coinciden con este pensamiento de Gardner. Piensan que la existencia humana tiene como fin último, como propósito final de la existencia, la búsqueda de la felicidad, ser feliz. La gente cree, merezco ser feliz en esta vida. Y a eso se han abocado. Todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene ese fin último. Intentamos ser felices cada día, cada mes, cada año. Pero tenemos que reconocer que en ese camino de buscar nuestra propia felicidad, también creamos problemas a los demás. Porque tal vez la búsqueda de mi felicidad puede obstaculizar la felicidad de otra persona. ¿No es cierto? Lo que yo haga para ser feliz, para hacerme feliz a mí, puede ser que le esté causando daño a otra persona. Y en verdad, eso es lo que trae muchos problemas en la humanidad. ¿No es cierto? El creer que yo tengo derechos a ser feliz. Lo cierto es que la búsqueda de la felicidad como fin último de la existencia humana tiene o se basa en dos premisas equivocadas. O sea, el hombre o la mujer que piensa que tiene derecho a ser feliz está basando esa búsqueda en dos premisas equivocadas. Y la primera es suponer que el propósito principal de su existencia humana tiene que ser buscado aquí en la tierra. Es decir, hay algo aquí en la tierra que me va a dar la felicidad. Obtener un título profesional, tener un terreno, construir mi casa, hacer un viaje, tener un esposo, una esposa, tener hijos. La gente cree que teniendo algo, alcanzando un puesto más alto,
comprándose un auto más moderno, eso le va a traer la felicidad. Esa es la primera premisa equivocada. Creer que hay algo aquí en la tierra que me va a hacer feliz. Algo o alguien. Y la segunda premisa equivocada es suponer que el hombre puede por sí mismo ser feliz. Es decir, basado en sus propias habilidades, en sus propios recursos, obtener esa felicidad. Que no depende de nada ni de nadie más que de sí mismo. Ahora, ¿por qué digo que estas dos premisas son erradas, están equivocadas cuando intentamos buscar nuestra felicidad? Porque el Catecismo Menor de Westminster, que fue escrito allá por el año 1529, ¿no es cierto?, por Lutero y los reformadores, dice esto: el fin principal del hombre, escúchame bien, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mientras en busca de la felicidad, la película me dice que yo tengo derecho a buscar mi felicidad y lo puedo encontrar en un trabajo, ¿no? O cuando yo tengo dinero, tengo una seguridad. La Escritura me enseña que esa felicidad solo la encuentro en una persona, y es Dios. El hombre ha sido creado para ser feliz. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios quiere que el hombre sea feliz, pero esa felicidad está supeditada a Él, a depender de Él, a vivir bajo su guía, su instrucción. Cuando el hombre sale de esto, es infeliz. Sufre. Y cuando hablamos de buscar la gloria de Dios, estamos queriendo decir que nosotros nos afanamos, nos desvivimos para que Dios sea honrado, obedecido, amado, temido con todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es decir, que todo lo que yo haga en mi vida tiene que tener como fin último que Dios tenga la gloria. No yo, sino Él. Y cuando yo busco eso, entonces yo soy feliz. Esa es la enseñanza del Salmo 16, el salmo que vamos a ver esta mañana. Quiero invitarles a leer rápidamente. Por favor, busquen su Biblia, el Salmo 16. Voy a usar la nueva versión internacional, ¿ok? Y lo estoy haciendo por una razón específica que se los voy a explicar en el transcurso del sermón. Salmo 16 dice: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor, eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores, aumentarán los dolores de los que corren tras dioses ajenos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia.
y de dicha eterna a tu derecha. ¿Notan que el Salmo tiene muchas expresiones de gozo, de alegría, de satisfacción? Por eso digo que este Salmo nos enseña que la felicidad podemos encontrarla solamente en el Señor. Es decir, mis amados hermanos, no tenemos que elegir entre buscar ser feliz o buscar la gloria de Dios. No tenemos por qué elegir entre ambas cosas. Tengo que entender que al buscar la gloria de Dios, yo voy a ser feliz como consecuencia, como efecto, como resultado de esto. Por eso es que debo abocarme a mantener una comunión íntima con el Señor. Eso es básicamente lo que David nos está diciendo en este Salmo 16. Ese es el resumen del Salmo. Podemos ser felices si nosotros conservamos una íntima comunión o relación con el Señor. Ahora Él nos explica, yo he puesto aquí cuatro cosas que tenemos que hacer o que David hizo y que nosotros debemos imitar. La primera cosa es que nosotros debemos, si queremos ser felices, evitar un corazón dividido. El Salmo empieza con una única petición, ¿no es cierto? Dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. La Reina Valera del 60 dice, guárdame, oh Señor, porque en ti, oh Dios, porque en ti he confiado. Es la única oración. El resto son, me refiero a petición, el resto son declaraciones de confianza que hace David. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿de qué tiene que ser guardado? ¿De qué está buscando ser protegido David aquí? El texto no nos menciona enemigos presentes. A diferencia, si usted busca el Salmo 17, por favor, mira el verso 8 y 9, para que notes simplemente la diferencia. Cuídame como a la niña de tus ojos, dice. Salmo 17, versos 8 y 9. Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Él está pidiendo protección porque hay alguien que lo acecha. Pero aquí en este Salmo 16, el Salmo no registra una amenaza, no registra un enemigo. Entonces, ¿de qué está pidiendo David ser guardado? Y cuando examinas el texto, te das cuenta que él está pidiendo ser guardado de sí mismo, de caer en un corazón dividido, de tener a Dios en una mano y a los ídolos en otra mano. Y amados hermanos, los creyentes sufrimos esa tentación de creer en Dios, pero también en nuestras posesiones, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestra familia, ¿no es cierto? Dios y. Es muy sutil. Es muy fácil caer en esto. Miren lo que dice los versículos 1 al 4, ¿no? Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Y la mayoría de las versiones, y esta NBI también lo registra aquí, en cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Pero hay una traducción alternativa que dice así, poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Sucede, mis amados hermanos, que la copia del texto hebreo que tenemos de este Salmo 16 no es muy legible, hay un problema allí, ¿no? Samuel Pagán, que es un experto en el tema de los salmos, él dice esto, quiero leérselos literalmente. ¿Dónde lo tengo? Lamentablemente, el texto hebreo del Salmo no está en un estado óptimo de conservación. Y esa peculiaridad textual adversa es un factor determinante en la comprensión, traducción e interpretación del poema, básicamente los versículos 2 al 4. Y el problema está en el verso 2 y en el verso 3, porque
En nuestras Reinas Valeras del 60 dice, oh alma mía, ¿no es cierto? Empieza así. Pero en el texto hebreo no aparece esa frase, alma mía. Es como que aparece un segundo personaje allí. David empieza el salmo hablando en primera persona, pero luego en el verso 2 hay como una segunda persona. Tú dijiste. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo que lo que está buscando David protegerse es de caer en la idolatría. Porque si bien él ha afirmado, ha hecho una declaración, yo he decidido seguir al Señor porque no encuentro mayor bien más que solamente en Él, no quiero seguir a ídolos, no quiero participar de los cultos idolátricos de los que siguen a dioses falsos. Eso es lo que nos está resumiendo el versículo 1 al 4. En pocas palabras, si nosotros, amados hermanos, queremos evitar, ¿no?, vivir en depresión, vivir en tristeza, en amargura, tenemos que cuidar nuestro corazón de caer en ese corazón dividido, en esa división de confiar en Dios, pero también confiar en aquello que me da la seguridad ahora. Amados, creo que la pandemia, ¿no es cierto? Ya estamos cumpliendo 2 años, no, menos, 18 meses de pandemia. Creo que a nosotros nos ha quitado, a la mayoría de nosotros nos ha quitado, y espero que lo haya hecho, nuestros ídolos, ¿no? Aunque está construyendo otros. Muchos, en su exceso de querer cuidar su salud, ¿no es cierto?, evitan querer venir a la iglesia, por ejemplo. La pregunta que tenemos que hacernos, y ahí puede aparecer el ídolo, ¿es tu exceso por cuidar tu salud? ¿O es que ya has llegado a acomodarte, ¿no es cierto?, y a escuchar el sermón, a escuchar el culto dominical desde la comodidad de tu sofá, de tu cama, de tu escritorio, donde sea que estés mirando el mensaje? Por eso digo que la idolatría es un tema muy sutil en el creyente. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. No vaya a pensar que el tema de la idolatría no es para los creyentes. Miren lo que dice Juan, el apóstol Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y note el verso, mire cómo concluye la carta Juan. Queridos hijitos o queridos hijos, apártense de los ídolos. Es que esta es una tentación habitual en el creyente. Hay una lucha, amados hermanos, cada día por mantenernos a pie, para no dejarnos ganar, ¿no es cierto?, por aquello que nos rodea, por aquello que pensamos que puede darnos la felicidad. Por eso David empieza diciendo, cuídame, oh Dios. David concretamente hace 2 cosas aquí, ¿no es cierto?, en esta primera sección, versículos 1 al 4. Él ha decidido vivir bajo el señorío de Dios. Él confiesa, yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Lamentablemente aquí la NBI no tiene los 2 nombres distintos, porque David está usando 2 nombres diferentes aquí. Por un lado, el primer Señor de esta versión es Jehová o Yahvé, y el segundo Señor es Adonai. Lo que él está diciendo está reconociendo que ese Dios que se ha revelado a Israel, que se le ha revelado a él, es un Dios autoexistente, ¿no? Yahvé, yo soy el que soy, el eterno. No necesita ni de nada ni de nadie para existir. No necesita depender de nada ni de nadie para seguir siendo Dios. Él es inalterable, es inmutable, Él no va a cambiar, nada ni nadie va a hacer cambiar sus propósitos.
Ese es el yo soy el que soy. A ese Dios es que David le está diciendo, yo te he hecho mi Señor, Adonai, amo, dueño. Eso significa. Mis amados, la primera decisión para evitar un corazón dividido es tomar firmemente el deseo de poner a Dios como nuestro amo, como nuestro Señor. ¿Y por qué? Dice ahí, ¿no es cierto? Fuera de ti no poseo bien alguno. Lo que está afirmando David es que no voy a encontrar ningún beneficio aparte de ti. Nada me va a hacer más feliz fuera de ti. Amados, y otra vez, eso nos cuesta. Porque a veces encontramos el gozo en otras cosas, nuestra satisfacción en cosas secundarias. Y tenemos que evitar eso. Mira lo que dice el Salmo 34, por favor. Salmo 34. Mira qué nos desafía David, es el autor de este salmo también. Salmo 34, verso 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¿Sabes qué está haciendo David? Está invitando, mi amigo, mi amiga. Tú que estás buscando la felicidad, o piensas que tienes la felicidad, o eres feliz porque estás casado, tienes un buen trabajo, tienes una buena cuenta bancaria. El Señor te está desafiando a venir y probar que es en Él que obtienes tu verdadera dicha. Mira el Salmo 37 también, por favor, el verso 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Nota lo que dice David. Deleítate en el Señor. No está diciendo deleítate en lo que Dios te da. ¿No es cierto? Dice deleítate en el dador. Eso es lo que él está haciendo. La segunda decisión que él toma, como dije, es no participar de los cultos de dioses paganos. Dice, ¿no es cierto?, ese verso 3, como te leo aquí la versión, la NBI, poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. David ha tomado otra decisión radical. Es no participar de cultos a dioses ajenos. No darles un ápice, ni siquiera nombrar sus nombres. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice el verso 4. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. La palabra dolores significa sufrimiento, aflicción. ¿Y sabes por qué los dioses falsos o los ídolos traen dolor? Porque terminan decepcionándonos. ¿O no? ¿Cuántas veces tú has puesto tu seguridad en un negocio y el negocio se fue? Invertiste tal vez el futuro de tu vida allí y alguien te estafó. Pusiste tu confianza en un hombre, en una mujer. Lo hiciste el ídolo de tu vida y te falló. ¿Qué trajo a tu corazón? Dolor. ¿No es cierto? Los ídolos solamente producen eso, dolor.
Mira lo que dice, aumentarán los dolores de los que corren, se apresuran. La Reina Valera dice, diligentemente buscan. El profeta Isaías, hablando sobre el tema de la idolatría, ¿no es cierto? Dice Isaías 44, verso 9, por favor. Isaías 44, 9 dice, los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Note estas expresiones. No valen nada, o sea, el ídolo, aquello a quien ponemos como nuestro ídolo, no vale nada. Aquello que consideramos lo más preciado es inútil, nos va a traer vergüenza. Mira cómo dice el verso 20, se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos, ni decir lo que tengo en mi diestra es una mentira. Por eso tenemos que tomar esa radical decisión también, para evitar tener un corazón dividido. Otra vez, amados hermanos, los creyentes no estamos exentos de estos, porque podemos caer en una especie de sincretismo, una mezcla, ¿no? De amar a Dios, pero poner nuestra confianza en algo allí. En la práctica, ¿cómo evitamos esto? Cuando David dice, ¿no es cierto?, en este verso 2, fuera de ti no poseo bien alguno, es simplemente reconocer que todo lo que tenemos y somos ha sido dado por la gracia de Dios. Es el fruto de la gracia de Dios. Y entonces, pongo un ejemplo, cuando tú logras algo en tu vida, en vez de decir, yo lo conseguí, ¿qué vas a decir? Gracias al Señor pude conseguir esto. Pero solamente eso pasa cuando aquí y en tu corazón, ¿no es cierto?, has puesto al Señor, como el amo, como el dueño de tu vida, como el dueño absoluto de toda tu existencia. Por eso lo que David nos recomienda aquí, para disfrutar de felicidad, ¿no es cierto?, para tener la verdadera felicidad, es esa, evita un corazón dividido. Pero la segunda cosa que él nos dice es, reconoce que Dios es el hacedor de tu historia. David va a usar aquí varias imágenes interesantes. Mira lo que dice el verso 5 y 6. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. La Reina de la Valera dice, eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice. ¿No? Tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Y aquí David está usando imágenes, ¿no es cierto?, de una herencia, una copa y cuerdas. Dice, me cayeron en lugares deleitosos, preciosa es la herencia que he recibido. Y está aludiendo a esa época en la que Israel recibió su territorio después de la conquista con Josué. Las tierras fueron distribuidas de acuerdo a la suerte. Para cada tribu fueron medidas con cuerdas. La palabra copa está hablando de destino, de futuro, de lo que está por venir. ¿Te acuerdas de la oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Señor, si puedes, haz que pase esta copa de mí. O sea, esto que está por venir. Esto que me ha tocado en lo que tú has planificado, si tú puedes evitarlo, hazlo. Esa fue la oración del Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Pero ¿cómo termina la oración?
pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús estuvo dispuesto a aceptar aquello que Dios ya había determinado de antemano en su vida. Por eso lo que tenemos que hacer para tener o disfrutar de felicidad es reconocer que Dios ha hecho nuestra historia, amados. Y tú me dirás, pastor, pero incluso las cosas amargas y difíciles que me han pasado, por supuesto. Porque si nosotros las tomamos desde el lado correcto, desde la perspectiva de Dios, aún esas cosas difíciles nos están ayudando ahora a poder servir a otras personas. ¿O no? Una persona, por ejemplo, que ha sido abusada de niño, sea hombre o mujer, que es una situación muy difícil, que cuesta muchas veces salir de esto, pero si este creyente entiende que esto fue parte de la historia que Dios permitió que se formara en su vida. Ojo que yo no puedo culpar a Dios de él, porque toda la maldad que hay en este mundo es causa de los hombres. La presencia del pecado en medio de nosotros. No podemos culpar a Dios de eso. Pero Dios permite estas cosas muchas veces. Porque Él en su sabiduría va a utilizar estas cosas más adelante. Si examinas la vida de David, ¿no es cierto? Tú que has leído la historia de David, cuando fueron a buscarlo para hacerlo rey, ¿no es cierto? El padre presentó a todos sus hijos, tenía 8 hijos, y Samuel iba descartando hijo por hijo, este no es, este no es, este no es, este no es. Acabó con los 7 y le pregunta, porque Dios le había dicho, anda a la casa de Isaí y allí está el futuro rey. Samuel tuvo que preguntar, ¿estos son todos tus hijos? Y el padre dice, sí, tengo un mocoso allí metido entre las ovejas cuidándomelas. Mándalo a llamar. Y ese era el rey. ¿Era considerado en su casa? No. Cuando David va a dejarle los alimentos a sus hermanos por encargo de su padre, estaban en plena guerra filisteos y israelitas, y sale Goliat, ¿no es cierto?, a enfrentarlos. ¿Qué le dicen los hermanos a David? ¿Qué haces acá? Seguro que has venido porque te gusta perder el tiempo, ¿no? ¿Quién está a cargo de las ovejas de mi padre? David era un don nadie para su familia. Era considerado. Podemos resumir la historia de David en una frase, de pastor a rey. Pero de esto a esto, ¿tú sabes todo lo que le costó? Fueron años de persecución por Saúl, el rey que no quiso entregar la corona, que ya había sido desechado por el Señor. Llegar a ser rey le costó a David años de sufrimiento, pero todo eso sirvió para formar su corazón, para componer lo que mucho podemos disfrutar el día de hoy en los salmos. Muchos de los salmos fueron compuestos en estas situaciones. Los subtítulos te pueden indicar eso. Así que las situaciones amargas tienen un propósito en la vida: aleccionarnos y servir de beneficio a otros. Entonces tenemos que reconocer que el hacedor de nuestra historia es Dios. ¿No es cierto? Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Mi destino está en tus manos. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. ¿No vas a ser feliz si siempre estás levantando el puño contra Dios y diciendo,
¿por qué me ha tocado esta clase de vida? ¿Por qué me ha tocado este hogar? ¿Por qué no soy como fulano, como mengano? Ellos sí tienen privilegios, yo no. Qué diferente es, ¿no es cierto? Como cuando David decimos, mi suerte está en tus manos. Entonces allí es donde yo puedo aceptar y ser feliz. No necesito buscar mi propia felicidad otra vez, sino buscar la gloria de Dios y como efecto seré feliz. Avanzo, la hora nos gana. La tercera cosa, yo necesito darle a Dios un lugar prominente en mi vida. Mira lo que dice el verso 8 al 9. Perdón, 7 al 9. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. David permitió que Dios fuera su instructor y su corrector. Eso es lo que significa esto de noche me reprende mi conciencia. David entendió que solamente Dios o en Dios podía obtener la guía de su vida. Y nadie más. ¿Te acuerdas cuando él peca con la mujer de Urías? El texto bíblico menciona que pasó por lo menos casi todo el tiempo del embarazo sin confesar su pecado al Señor. Llega tanto el amor del Señor por David que le envía a su profeta y le dice, ve y busca a busca a David. Natán le cuenta la historia de la ovejita, ¿no es cierto? Tienen que leer el capítulo 2, hermanos. Y cuando David salta, ¿no es cierto? Ese hombre merece ser castigado y tiene que devolver cuadruplicado lo que ha hecho. Natán dice, tú eres ese hombre. Si hay algo destacable en David respecto al resto de sus descendientes como reyes, es que David nunca se volvió a los ídolos. Su hijo, Salomón, y el resto, todos, en su mayoría, a excepción de 4 o 5, no se volvieron a los ídolos. Por eso es que la Biblia dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque él no se volvió a los ídolos. Aun cuando cayó en pecado, asesinó y adulteró, él no se apartó del Señor. Tienes el Salmo 32, tienes el Salmo 51. Son el resultado de esas situaciones. Pero David lo que hizo fue poner a Dios en un lugar prominente. Y de la misma manera, si nosotros queremos disfrutar de la felicidad, tenemos que convertirnos en fieles seguidores de Cristo. La expresión esta de siempre tengo presente al Señor, o la Reina Valera dice, he puesto al Señor delante de mí. ¿Qué está diciendo? Yo voy detrás de Dios. He puesto delante de mí al Señor. O sea, el Señor está allí y Él va atrás. Es otra forma de entender la palabra, es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, Señor, te he puesto como el modelo de mi vida. Mi amado hermano, si tú quieres ser feliz, tienes que tomar la decisión radical de volverte un discípulo fiel de Jesucristo, ponerte a los pies de Jesucristo, inquirir de su palabra, sus instrucciones, pedirle a Él que te dé inteligencia y sabiduría para llevar a cabo sus instrucciones, porque a veces son difíciles. Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a la voluntad de Cristo, que nos cuesta amar más a mi esposa, amar más a mi esposo, atender a mis padres, amar a mi enemigo. ¿Es fácil? No. Pero David dice, siempre tengo presente al Señor o he puesto a Dios delante de mí. ¿Y cuál es el resultado de eso?
nada me hará caer. ¿Notas el efecto? Nada nos va a tambalear, nada nos va a conmover si nosotros decidimos seguir a Cristo fielmente. Por último, ¿qué más tenemos que hacer para tener verdadera felicidad? Es confiar nuestra eternidad en las manos de Dios. Mira cómo termina el Salmo, versos 9 al 11. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Está exaltado en gozo aquí David. Sus poros resumen alegría, dicha. ¿Por qué? Verso 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Parece ser que David estaba pensando aquí que en determinada circunstancia Dios no le quitaría la vida. David no moriría. O en otras palabras, él moriría cuando Dios lo decidiera. Su vida no dependía del azar, ¿no es cierto? O de otras personas. Estaba en las manos de Dios. El día de su muerte y el cómo moriría estaba en las manos del Señor. Hermanos, si hay algo que nos preocupa y nos aqueja, es esto, ¿verdad? Y aún sobre todo cuando aparece un diagnóstico de cáncer en nuestras vidas. Y nos dicen, tiene cáncer. ¿Cuánto nos cuesta aceptar esto? Y las preguntas van y vienen, ¿no es cierto? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho de malo? Y es natural, mi hermano. Es normal. Pero tienes que llegar a un punto, ¿no es cierto?, en el cual tienes que dejar de negociar con Dios porque vas a negarlo, vas a negociar, sí, me voy a portar mejor, Señor, voy a confesar esto, buscando tu sanidad. Pero tiene que llegar un punto en que tú tienes que decir, Señor, mi vida está en tus manos. Decidas sanarme o decidas llevarme, lo acepto. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Yo no sé si David era consciente de lo que estaba escribiendo aquí, pero el Nuevo Testamento nos dice que este pasaje se refiere a la resurrección de Jesucristo. Tanto Hechos 2 como Hechos 13, en la boca de Pedro y en la boca de Pablo, toman este texto bíblico para explicar que Dios estaba profetizando la resurrección de Jesucristo. Pero estamos estudiando el Salmo en su contexto histórico, ¿no es cierto? Al momento que David está escribiendo, ¿qué significó para él? El día de su muerte estaba en las manos del Señor. Por eso es que el Salmo concluye de esta manera. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. O sea, si mi futuro está en las manos de Dios, puedo estar seguro que mi presente también lo va a estar. ¿No es cierto? Si yo he descubierto, he llegado a la conclusión que mi eternidad va a depender de Dios completamente, no de otras personas, no de si me alimento bien o me alimento mal, con eso no estoy diciendo que te alimentes mal, por si acaso, cuida tu salud, de si manejas carro o no manejas carro, si usas mascarilla o no usas mascarilla, si te vacunas o no te vacunas, no depende de eso, depende de Dios. Tu presente también está en sus manos. Por eso es que Él dice, me das a conocer la senda de la vida. El cómo vivir significa esta frase. Tú me mostrarás cómo tengo que seguir viviendo aquí en la tierra. Mi amado hermano y hermana, otra vez, la búsqueda de la felicidad es el fin de muchos hombres y muchas mujeres en esta tierra.
Pero recuerda que esa búsqueda está basada en dos premisas equivocadas. No hay nada terrenal que te va a dar felicidad, porque eso se va a evaporar tarde o temprano, ni hombre, ni cosa, objeto. Y dos, tú por ti mismo no puedes obtener la felicidad, porque la felicidad está en una relación íntima con el Señor, como nos ha enseñado David esta mañana. Evita tener o caer en un corazón dividido. Reconoce que Dios es el hacedor de tu vida, de tu pasado y de tu presente. Dale a Dios un lugar preeminente. Deja que Él sea el consejero. Ponte detrás de Él. Sé un discípulo de Jesucristo. Y por último, confía tu eternidad, tu futuro en las manos de Dios. El día de que vas a morir o cómo vas a morir, solo Él lo sabe. Y mientras tanto, Él cumplirá sus propósitos en ti. Como dice el Salmo 138, termino con esto. Salmo 138. Versos 7 y 8, por favor. Dice, esta versión dice así: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Tú y yo somos la obra de sus manos. Y Él tiene un propósito que cumplir en nosotros y a través de nosotros. Y mientras eso no ocurra, vamos a seguir viviendo en esta tierra. Y cuando hemos cumplido la tarea, mis amados, despidámonos. Sin renegar, sin quejarnos, tranquilamente. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos enseñas esta mañana que ese deseo básico que hay en todo ser humano de buscar la felicidad, inclusive a costa de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento, no está en nosotros, no está en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestra buena suerte. No está en nada que nos rodea, Señor, ni en personas, ni en objetos, ni en propiedades, ni en posesiones. Nuestra felicidad está en ti, Señor. Oh Padre, y ayúdanos a buscar tu gloria, a deleitarnos en tu presencia, Señor, para que así podamos disfrutar de tu felicidad. Señor, ayúdanos a entender, permite que este salmo cambie cosas en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, oh Dios. Ayúdanos, tú que conoces íntimamente nuestros corazones y nuestras luchas, Señor. Tú que sabes de aquellas jóvenes que están pensando que solo un muchacho va a hacerlas feliz. O aquellos jóvenes que están pensando que el matrimonio los va a hacer feliz. Aquellas mujeres o aquellos hombres que en sus matrimonios viven quejándose, Señor. O aquellos que tal vez hay escasez de recursos y piensan que un poco más de dinero, con más esfuerzo los hará feliz. O aquel que está pasando por alguna enfermedad, pensando que si tú le dieras salud, sería feliz. Padre, tú que conoces cada corazón de esta iglesia local, que tu palabra nos haga meditar profundamente en qué estamos poniendo nuestro fundamento para tener felicidad.
Y si lo estamos haciendo mal, permítenos arrepentirnos, Señor, y volvernos a ti en llanto, en dolor, en súplica, y que tú vuelvas a ser el deleite de nuestras vidas, el mayor bien, Señor, el bien supremo de nuestras vidas. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.